Dicho que la alabanza y la adoración no es para nosotros, es para Él. En el tiempo que nosotros estamos alabando y adorando, la concentración de todo lo que estamos haciendo, el espíritu, alma y cuerpo tiene que estar metido en que es para Él. El deseo es que nuestra vida cada día le agrade al Señor, que estemos haciendo lo que le agrada a Dios. Y una de las cosas más preciosas es dejar toda la rutina, dejar todo el diario vivir y pedirle al Señor que siempre tengamos esto como prioridad, el reunirnos y el bendecir su santo nombre. Y pues qué bueno hermanos que estamos ya otra vez reunidos. No los puedo ver, pero en mi mente están todos ustedes y los que vamos a ver después de de este tiempo en que estemos alejados. Yo sé que el Señor, alejados físicamente, pero unidos en el Espíritu, el Señor nos va a permitir aún más venir con un deseo enorme, con nuevas fuerzas renovadas para, para poder servirle a Dios, alabarle a Dios, ser parte de un cuerpo, ¿verdad? Yo siempre insisto, no saquemos de los planes de Dios lo que Dios determinó como su plan, que es su iglesia. Y pues pueden haber muchos predicadores, hay personas que escogen ya sus predicadores, pero nadie quiere un pastor, ¿verdad? Nadie quiere ser parte de. No le digo nadie, pero el Señor, mejor dicho, reiterando, ¿verdad? Lo que digo, corrigiendo lo que digo. No es lo mismo estar escuchando mensajes que ser parte de. No es lo mismo estar escogiendo como un canal, ¿verdad? A ver, ¿quién escoge? Predicadores pueden haber muchos, pero cuando uno es parte de, el mensaje llega a más profundo. ¿Por qué? Porque se está viviendo dentro del mismo grupo, dentro del mismo cuerpo. Y yo le voy a suplicar que incline su rostro, una necesidad. Hoy, si se dan cuenta, no me acompañó mi esposa, pero el domingo primeramente Dios ya está con nosotros. Pero yo le voy a suplicar, ahí donde está. Esto no es un tiempo donde usted tiene que dividir su mente. Perdone que le insista, pero siento de Dios insistir esto, de que siempre apartemos un tiempo para Dios. Y si es para Dios, es para Dios. No podemos estar en otros quehaceres, sino que estaba yo en el tiempo de alabanza y adoración. Es bueno que cerremos nuestra puerta y lo adoremos juntos. Pues todos los que ya están conectados sabemos de que ya está nuestro hermano Bartolo, su esposa, nuestra hermana Patty, nuestra hermana Eli, nuestra hermana Karen, nuestro hermano Santiago, nuestra hermana Evangelina, su esposo, el hermano Francisco. Y sé que otros se están uniendo. Lo hago porque, sinceramente, hermanos, eh, yo siento su presencia aquí. ¿Por qué? Porque lo mismo que me hace sentarme aquí, lo hace sentarse a usted ahí. Y es hermoso el poder estar juntos en el mismo espíritu. No lo va a entender alguien que posiblemente no es parte de, pero nosotros lo podemos entender y le pedimos a Dios que todos tengamos ese mismo sentir, que el Señor los lleve. Pero me ministraba mucho ese tiempo de alabanza y de adoración y yo le doy gracias a Dios, sinceramente, por esa identidad que nos dan como hijos, ¿verdad? Como cuerpo, de saber las funciones que el Señor deja y el deseo de que pone el Señor. Yo no sé usted, pero ya es una necesidad el poder, el saber que lo podemos buscar y encontrar, ¿verdad? Pero esa necesidad de buscarlo. Y yo le voy a suplicar ahí donde está. Por favor, desconéctese y le voy a suplicar, ¿verdad? Que incline su rostro. Yo no sé si usted puso atención a las letras de los coros, pero yo siempre pongo atención. Para mí es muy importante saber qué le estoy cantando a Dios, porque cuando lo adoramos, cuando oramos o alabamos, dice el Señor que también lo tenemos que hacer con entendimiento, ¿verdad? No podemos tirar cualquier letra ahí y es muy importante, pero el Señor en la primera alabanza que nuestros hermanos cantaron, dice que Él rompe tinieblas.
En la segunda alabanza, él dice, su iglesia clama. En la otra alabanza, decía en la letra, transformados por su espíritu. Yo no sé si usted pone atención a todo esto, pero es muy importante que si lo hacemos para Él, entonces le vamos a poner más atención lo que le vamos a decir a Dios, ¿verdad? Y en la otra alabanza decía la letra, Dios por nosotros. La palabra del Señor es claro, si es Él con nosotros, ¿quién en contra nuestra, verdad? Y declaraba esa misma alabanza que Él ya venció y que nosotros vivimos para Él y no moriremos. Estamos hablando de la segunda muerte. Y el que ha leído un poco la palabra del Señor sabe a lo que me refiero. Porque hay un poder que en ninguna de las demás religiones, por más que yo no estoy en competencia, sino que vamos a la palabra, es la resurrección, la diferencia de que un día, hermano, en esto, un día lo veremos. Y, y qué hermoso saber de que en el poder de su resurrección, en ese poder, hermano amado, que hace la diferencia, que en Él hay vida eterna. Y en la otra alabanza le decíamos al Señor, Señor, en ti encontramos perdón, en ti encontramos salvación, en ti encontramos sanidad. Hermano, ¿no le parece a usted hermoso que nosotros vayamos a Él y Él nos perdona? Imagínense el hijo pródigo, cuando llegó, ¿qué fue a buscar? Perdón. Él no va a buscar justificación, él va a buscar perdón. A veces le fallamos a Dios, a veces, ¿verdad? A lo mejor no digo muchas veces, pero a veces le fallamos a Dios. ¿Y qué es lo que Él, es su naturaleza? Es de perdonar. Es el plan de Dios en Jesucristo fue la salvación, redimirnos. Y cómo no podemos venir a Él si sabemos que Él es nuestro médico por excelencia? Alguna enfermedad, Él lo puede hacer, ¿verdad? Él es Dios, Él tiene el poder. Y en el otro coro orábamos, amamos tu presencia. Hermano, tan profundo, yo no sé si usted ve la profundidad de la alabanza, pero es importante que cuando lo hagamos, ¿verdad? Si no sabemos la letra, la podemos leer, tienen hasta ese detalle los hermanos de escribir la letra ahí, pero mientras usted la lee, también tenga la oportunidad de cerrar sus ojitos, y verdad, y en la última alabanza nueva que escuché el día de hoy, dijo algo, aunque no tenga fuerzas, yo te alabo. Tal vez estás pasando por momentos difíciles, tal vez estás pasando por problemas familiares, tal vez económicos, de salud. Alaba a Dios, porque todas las cosas trabajarán para bien aquellos que amamos a Dios, que somos llamados conforme a su propósito. Y hay un deseo en mi corazón de que podamos orar, que podamos ministrar toda esa palabra que vino a través de esos coros que nos ministraron el día de hoy y que tú y yo nos unamos en el Espíritu en hacerlos. Mira, yo estoy aquí en fe, yo creo que Dios está trabajando en ti, que está trabajando en mí. El Dios va a venir a juzgarnos a cada uno, todas las cosas. Dice, no hay cosa creada que no esté abierta y desnuda delante de aquel a quien vamos a darle cuentas. El Señor nos dice, tiene la oportunidad de venir a mí. Es el tiempo de misericordia, es el tiempo de gracia para nuestra vida. Y pues yo le voy a suplicar que ahí donde está, olvídese y si hay alguien en su casa que se ríe de usted, espérelo porque así es, lo dice la palabra, que se burlarán de nosotros y que nos tildarán de locos. Pero si me van a decir que estoy loco por Cristo, pues qué bueno que más locura de esa quiero yo. Y le voy a suplicar, voy a le voy a suplicar que cierre sus ojos. Vamos a ministrar este tiempo, esta palabra, las peticiones que hay en su corazón, que el Señor ministre en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, venimos delante de tu presencia a darte gracias, Señor amado, de saber que somos hijos tuyos, de saber que podemos venir al trono de la gracia, de saber, Señor, que cantamos que en ti no hay tinieblas, y porque tu luz disipa toda obra de las tinieblas, Señor. Por favor, te suplicamos
que los que estamos en este momento clamando miremos cuánta luz hay y posiblemente cuánta oscuridad quiere filtrarse en nuestra vida, Señor, pero tenemos que ser hijos de luz, tenemos que ser llenos de luz. Padre, te suplicamos que seamos una iglesia que estemos clamando en todo tiempo y a toda hora, que nos unamos, Señor, porque sabemos de que tú nos estás coordinando y tú siendo la cabeza, Señor, esperas que todos nos unamos y que funcionemos unidos, Señor, en coinonía, en coordinación, para que tú puedas enviar bendición, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia que clama en un mismo espíritu. Ayúdanos a buscar esta transformación que solo tu espíritu puede dar. Ayúdanos, Señor, a hacer la luz. Ayúdanos a hacer la sal que en este mundo es necesario, Señor, que seamos vidas, que sean transformadas, que anhelen esa transformación de tu espíritu, Señor. Por favor, que nosotros tengamos mente, Señor, de vencedores, Padre, porque somos más que vencedores, pero no por cuenta propia, Señor, sino que cuando confiamos en ti, cuando confiamos en tu sacrificio, cuando confiamos en el trabajo que tú has hecho, cuando dijiste consumado es. Hoy, Señor, declaramos que viviremos, que vivimos y que viviremos para ti, Señor, porque hay poder en tu resurrección, hay poder, Señor, en la obra redentora que empezaste a través de tu sacrificio, Señor, porque nosotros no podíamos alcanzarte, por eso tú nos alcanzaste a nosotros, Señor amado. Por favor, que podamos encontrar cada vez que te busquemos, que miremos, Señor, tu vida, Señor, esa vida que nos dio el ejemplo, porque en ti encontramos perdón, en ti encontramos salvación, en ti encontramos sanidad. Si en este momento, mi amado hermano y hermana, usted tiene necesidad, Señor, si tú le has fallado al Señor en este momento, el Señor dice en su palabra que si nos humillamos, Él nos exaltará, que si nos humillamos, Él no nos rechazará. Y si hoy en tu corazón sabes que le has fallado al Señor, pídele perdón de corazón, que el Señor obre de manera especial. Y si tú no conoces del Señor, pídele en este momento que te revele la salvación a través de su Hijo amado. Si estás pasando por una necesidad física, si estás pasando por una necesidad de quebrantamiento de salud, hoy en el nombre poderoso de Jesús, que esa fe que hubo, Señor, que tu palabra dice, aún aquel que no era pueblo, aquel hombre, Señor, centurión, que sabía tu poder, una palabra tuya bastará, y tú lo hiciste, Señor. Tú no tienes que llegar físicamente, Señor, a ningún lugar, porque tú eres espíritu, tú estás en todas partes, Señor, y tu poder llega, Señor, en tu presencia. Señor, oramos y clamamos, Señor, por esa sanidad, que si mis hermanos ahora tienen su mano ahora levantada, y si hay alguien que en este momento esté pidiendo, Señor, la única manera, Señor, que te puede agradar es con fe, que crea, que clame creyendo, Señor, en ese poder que hay, Padre. Obra de manera especial, obra de manera poderosa, Señor, y así mismo ver nuestra obediencia de cómo estamos viviendo, Señor. No podemos vivir una vida como nuestro propio corazón y con nuestra propia sabiduría, sino con tu sabiduría, Señor. Te suplicamos que tú obres de manera especial, Señor. Hoy sana, Señor, toda herida que pueda ser causada emocionalmente, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, obra de manera especial, Padre. Y hoy te suplico, Señor amado, que la unidad de tu espíritu, que mis hermanos estemos clamando, Señor, que si ya no hay fuerzas, Padre, que hoy le des fuerzas, Señor, que podamos alabarte, Señor, de saber que hay propósito aún en medio del desierto, aún en medio del dolor, Señor. Obra de manera especial, porque nuestra alma espera en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos, Padre. Muchas gracias, Señor, por darnos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que en ti hay paz, en ti hay reposo, en ti hay refugio, en ti hay descanso.
Gracias, Señor, porque no podemos estar afanados, no podamos estar con afanes, si tú eres el que provee todas las cosas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, muchas gracias. Gracias, gracias, Señor amado. Ministranos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Le damos un aplauso a nuestro Dios. Ustedes, la iglesia local, saben que así somos. Nosotros siempre le aplaudimos a nuestro Rey porque sabemos que Él nos escucha y para Él sea este aplauso. Muy bien, mis hermanos y hermanas, estamos aquí reunidos una vez más con el deseo de que podamos recibir ese tiempo de la palabra del Señor. El Señor ha ministrado ya nuestro corazón y por cada uno del grupo, por cada uno de los hermanos que siguen discipulando y los maestros que se han unido a estas enseñanzas virtuales. Pues gracias al Señor, somos y estamos bien claritos de que nuestro capitán es Cristo y estamos bien claritos que la iglesia le pertenece al Señor. No hay una iglesia del hermano fulano, del hermano sutano, la iglesia es de Cristo y cada uno de nosotros el Señor da los dones y da los ministerios para que nosotros podamos desarrollar el plan eterno que hay, que la iglesia tiene como función. Una de las cosas que pude notar en muchas personas, ya sea cristianas o no cristianas, es que todos, aunque no sean cristianos, siempre se hacen esa pregunta en un momento de su vida: ¿para qué nací? ¿Verdad? El tema de hoy es: ¿sabes para qué has nacido? Lo empezamos el día domingo y quisiera seguir el tema porque lo dejamos a medias. La verdad es que muchos temas se pueden dejar a medias porque no podemos llenar de tanto sabiduría que viene de Dios, ¿verdad? Sobre nosotros. Es tanto lo que Dios nos quiere dar que la palabra es bien clara que ahorita probablemente no lo podemos llevar. Pero en cada tema hay una vasta riqueza de parte de Dios que nos quiere alimentar. Pero muchas veces los temas solo los tocamos así por encimita. Y este es uno de los temas que muchas personas se preguntan, ya sea cristianas o no cristianas, se preguntan: ¿para qué he nacido? Esa pregunta se la hace porque todos necesitamos saber esa esencia de existencia, de saber de cuál es nuestra esencia, cuál es nuestro origen, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro destino. Origen, propósito y destino. Y empezamos a verlo el día domingo. Yo quisiera que solo tocáramos así brevemente, el tema clave, el versículo clave donde el Señor lo dijo claramente. Claramente lo dijo el Señor a través en el contexto, pero si lo leemos juntos, esto ya lo vimos, pero esto está, le voy a decir más o menos en el contexto, en la porción histórica, era de que Jesús iba a ser crucificado. Y lo que le quiero transmitir en su mente ahorita es que imagínense el medio ambiente tan hostil que el Señor estaba. Imagínense delante de quién estaba, de alguien que creía que tenía autoridad. Estaba delante de Pilato y él estaba buscando la verdad. Él estaba buscando ese origen y le dice, luego: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Este es el tema. Esto el Señor lo resumió claramente, cuál era su propósito. Y lo resumió porque, mira, muchas veces nosotros, por ejemplo, los 10 mandamientos, el Señor le gusta resumir, hacerlo práctico, pero eso no quiere decir que lo haga simple. Lo que está diciendo es hacerlo práctico para que nosotros no nos hagamos bolas, sino que de ahí se desprenden muchas verdades
mucha verdad de parte de Dios, porque dice, yo para esto he nacido. Entonces, el Señor aquí le está explicando. Me hubiera gustado, hermano, que fuera durante un discurso, una predicación de unos 200, pero fue delante de Pilato. Pero dice, yo para esto he nacido y para esto he venido. Y le dice, para dar testimonio a la verdad. Esto es clave para que nosotros podamos entender esta prédica. Para dar testimonio a la verdad. Y usted dirá, 1, 2, 3 letras realmente, dar testimonio a la verdad. Y usted dirá, bueno, muy simple, pero en realidad esto aquí hay una profundidad teológica que realmente no nos alcanzaría a la hora que tenemos para poderlo explicar. Pero lo puse de introducción para que usted vea de que él estaba claro. Él venía para dar testimonio a la verdad. Y no solo aquí. Usted se da cuenta que la vida de Jesús, él desde la niñez, desde sus 12 años para adelante, usted vio de que él lo que estaba concentrado todo el tiempo es en transmitir el mensaje del Padre. Porque el Señor Jesús dijo claramente, yo todo lo que les he hablado ha venido del Padre, no le he hablado de mi propia cuenta. Entonces él estuvo concentrado todo el tiempo en estar hablando la palabra, la verdad que el Padre le había dado, y ese testimonio. Y todo aquel que es de la verdad, aquí es muy importante, porque aquel que es de la verdad, no dice que es, que pertenece, sino que es el que se hace esa amalgama. Es como, por ejemplo, cuando usted tiene todos los ingredientes, ¿verdad? Y ya mezcla todos los ingredientes cuando va a hacer, ya es del pastel, ya está en esa amalgama, en esa mezcla que se forma cuando usted ya es de la verdad. Entonces usted empieza a desarrollar un oído espiritual que no tenía antes. Entonces es muy importante, ¿verdad? De que nosotros vayamos viendo cómo el Señor va orientando en su palabra, de que nosotros empezamos a escuchar. Él en su momento era hostil, pero él estaba concentrado en su visión, él estaba concentrado en su misión, él estaba concentrado en que hasta el último momento él iba a ser testimonio de la verdad. Y la verdad no se puede comprometer, por eso es que nosotros vimos, ¿verdad? De que el Señor, ya sea en un momento difícil, en un momento de crisis, él no comprometió la verdad en ningún momento. Él hasta el final fue el testigo real de esa verdad. Entonces, vemos que Pilatos no pudo conocer la verdad porque solo le preguntó y se fue. Hay personas que no les interesa la verdad, quieren su verdad. Es muy importante esto. ¿Saben por qué? Mire, en el cristianismo nosotros podemos manipular cuando nosotros ya no estamos caminando en la verdad. Podemos utilizar la palabra para inclusive defender nuestro camino torcido que a veces llevamos, y utilizamos la misma palabra para empezar a dividir el pueblo, para empezar a justificarnos delante de Dios. Y la verdad es esta: usted tiene que, todo acto, toda decisión que usted toma en la vida, lo tiene que llevar hacia una regla. Esa regla, si le digo yo que aquí hay 10 centímetros, esos 10 centímetros no se pueden violar en 10.5, 10 o 9.7. Es la verdad de Dios. Todas las decisiones que tomamos tienen que ir de acuerdo a la verdad de Dios. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y cuando vemos esto, el Señor fue el ejemplo de ese propósito de vida. Lo difícil, hermano, es cuando ese testimonio trae exigencia. Esto es muy importante porque el asunto con nuestra vida es que para dar testimonio tenemos que irnos comprometiendo. Entonces, una de las cosas que vemos es que la verdad no se compromete con nadie en el sentido de que no se compra. O sea, no se puede comprometer con algo fuera para torcerse, sino que la verdad, como Él es el camino, la verdad y la vida,
esa verdad no se puede comprometer con otras cosas porque eso quitaría el valor de la verdad. Y por eso es que una de las cosas que, que hace el Evangelio, y es que por eso es que son muchos perseguidos, y por eso en muchos lugares del mundo ahorita están siendo perseguidos por la verdad. Nosotros estamos en un ambiente donde podemos hablar, donde podemos expresar. Hay otros que ya hay un compromiso. Entonces, ese compromiso tiene que ser con Dios, porque con Dios se mantiene la verdad. Y por eso es que nosotros a Jesús lo quisieron comprometer, de decirle, bueno, ¿será que le damos a Dios o le damos al César? Tú nos dices. Y entonces el Señor le dice, no, otros esperaban una respuesta diferente. Y ahí dejamos el estudio el día domingo, donde llegaron personas como a hablarle al Señor como que fueran grandes amigos, como que estaban con Él, porque llegaron con adulación y le dijeron, maestro, fíjese bien, maestro. Y ahí lo hicieron irónicamente, hermano, sarcásticamente. Sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Mire, lo que estaban diciendo era verdad, pero la pregunta llevaba veneno. Porque sí o no el Señor estaba hablando el camino, eso lo podemos encontrar en Lucas 12:14. Sí o no Él enseñaba con verdad, enseñaba el camino de Dios. Claro que sí. Lo que pasa es que ya la pregunta venía con veneno. Para ver, la pregunta era, ¿se le da a Dios y se tiene que pagar impuestos? Y el Señor, usted sabe la respuesta, ¿verdad? Y eso ya lo dejamos como para que usted lo discierna, para decirle, bueno, la verdad es de que hay que pagar esto y la verdad es que darle a Dios lo que es de Dios. Entonces, ahí venimos entonces, aquí nos quedamos. ¿Por qué es que la verdad no se entiende a nivel terrenal? ¿Por qué es que la verdad se discute mucho a nivel terrenal? Porque no es un concepto filosófico, no es un concepto de humanos, no es un concepto donde se pueda sacar ramas de interpretación, porque para que existiera la verdad, tenemos que ir en cómo entró la verdad, ¿verdad? Y eso lo podemos encontrar en Juan 1:17 y usted lo puede leer en su casa, solo apúntelo porque me interesa y todo se lo doy un poquito digerido para que el tiempo sea bien sustancial, bien extraído. La ley por medio de Moisés, dice en Juan 1:17, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mire, yo quiero que vea esto. La verdad y la gracia están en Jesucristo. Entonces, esa fue una entrada. La persona de Jesús trajo gracia, pero también trajo verdad. ¿Te recuerda cuando le dijeron, oh Señor, ¿y cómo le hacemos? Si Moisés nos enseñó que si queman los frijoles nuestras esposas podemos darle carta de divorcio. ¿Se recuerda? Cuando estaban preguntándole al Señor y le dijo el Señor, sí, le dijo, eso lo dijo Moisés, pero al principio no era así. Entonces, el Señor vino con la verdad. A él, con la misma, le venían con preguntas difíciles. Ahora las leemos y leemos la respuesta. Y usted dice, sí, claro, sí, ahí está en la Biblia. Claro que sí. Pero solo póngase a pensar en las preguntas que le hicieron a Jesús. La sabiduría que tenía para contestarla con la verdad. Él no se comprometía. Él no comprometía con nada, la verdad. Con nada que lo pudiera ensuciar la verdad. Por eso el Señor, cuando le dijeron los discípulos, le dijeron, Señor, mira, tu palabra es muy dura, se están yendo. Imagínense un predicador que le dijeran eso. Yo creo que ese predicador se pone a comer las uñas, empieza a ver, le voy a bajar de tono. Y el Señor, usted sabe la historia, usted sabe el pasaje. No les digo, hágame un favor, escríbame una buena predicación para que yo pueda repetirla y no se me estén yendo la gente. Hágame una campaña, por favor, miren qué prédicas he hecho y analicen lo que he dicho. No, el Señor les dijo, ustedes, si quieren, se pueden ir también. ¿Se quieren ir también? Porque es que la verdad, muchas veces, bueno, no le quiero decir esto como muchos dicen, es que la verdad duele.
pero es que a veces utilizan eso para vengarse de personas, ¿verdad? Y no lo están diciendo con un corazón, con gracia, sino que la verdad, pero la verdad con gracia, que es un favor inmerecido de Dios. Eso van de la mano porque la persona no puede recibir. No es decirlo de la manera maliciosa que muchas veces se dice, es que se le dije su verdad. No, no. Esto ya está manipulado, pero cuando nosotros venimos en el nombre del Señor, venimos a hablar la verdad. Nosotros tenemos que ver si nuestra actuación y la actuación de la otra persona, si hubiera un conflicto, se está pegado a la verdad. Por ejemplo, si hay un conflicto en la iglesia, el Señor dice, llama a tu hermano, trata de arreglar las cosas. Y si no, llama testigos. Y si no entiende, entonces preséntalo a la congregación. Y si no entiende, mejor que se vaya. Y esas cosas, hermano, son cosas que el Señor deja en su palabra para que nosotros sigamos este patrón, este tema y no nos salgamos. Y esto es una de las cosas que el Señor viene. Entonces usted dice, bueno hermano, entonces con todo lo que usted ha dicho, ¿qué es lo que quiere dar de fundamento? De fundamento es este. Si tú amas a Dios, amas la palabra de Dios, te enriqueces, te llenas de la palabra de Dios. Cuando vienen momentos en tu vida de que tú tengas que poner en práctica eventos de tu vida, decisiones de tu vida, tiene que ser amparado, tiene que ser basado en la verdad del Evangelio de Dios. En ese Evangelio donde el Señor tiene consejo. Por ejemplo, jóvenes, ustedes me están escuchando en este momento. Si usted sinceramente quiere un consejo de parte de Dios, vaya a leer Proverbios. Ahí lo dice, el Señor dice, ahí es para darte consejo. Por supuesto que un consejo o lo tomas o lo dejas, pero la palabra del Señor, la verdad es que la palabra del Señor permanece. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Eso quiere decir que ahí, hermano, se anulan culturas, ahí se anulan, es que la generación no sé qué, la generación aquí, la generación allá, hermano. La generación que agrada a Dios, esa prosperará. Esa le dijeron a Josué, no te apartes de mi ley. No te apartes de mi ley. Apégate a la palabra y todo te irá bien y todo será prosperado. Entonces, pueden pasar culturas, pueden pasar modas, pueden pasar esto, pero la verdad de la palabra, esa nos va a llevar a un fin correcto. Entonces, ¿qué es lo que hace que la verdad se detenga? Eso lo podemos encontrar en Romanos 1, 18 y 25. Lo que hace que la verdad se detenga es con la injusticia de los hombres, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Imagínense, muchos hombres, mire, por ejemplo, yo voto de la moto hasta mi propia vida, voto de la moto a quien sea, cuando empiezan a decir, es que qué bueno eres. Mire, eso es una mentira. La verdad en Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva viene de Dios, del Padre de las luces. Si usted va al Salmo 14 y me parece el Salmo 53, ahí lo dice, no hay uno que haga lo bueno porque todos se desviaron. Nadie puede ser bueno si no recibe de Dios. Entonces, la verdad es que somos malos. La verdad es que el corazón del hombre es malo y perverso. Esa es la verdad. Y cuando nosotros nos empezamos a creer mentiras, empezamos a creer filosofías humanas, empezamos a creer libros que leemos y empezamos a ver libros de libros de libros de libros. ¿Por qué? Porque nos queremos justificar con la verdad del hombre. Y si una mentira, dicen por ahí, que si una mentira se dice muchas veces, ya se cree en verdad. Y ese es uno de los ataques más importantes que tiene la verdad. Uno de los libros más atacados en toda la historia, que lo han querido deshacerse de él, no han podido. ¿Sabe por qué? Porque la verdad, hermano, prevalece hasta el final. Y esa verdad no se compromete con nadie. Esa verdad se tiene que cumplir. Y el Señor dijo, bueno, para poderla cumplir, yo no vine a hacerlo con conceptos humanos, yo lo vine a cumplir con mi vida. Entonces, cuando usted empieza a ver la vida de Jesús, cuando usted empieza a ver cómo debo de hacer las cosas, cómo debo de pensar, cómo debo de evaluar las decisiones de mi vida, hermano, si usted se pone a pensar, si confía en su propio corazón,
malo es. Si usted dice, es que así me enseñaron mis padres, muchas veces dice la palabra del Señor, las cosas malas que heredaron de los padres. Él empieza a limpiar pecados generacionales, él empieza a limpiar pecado del pasado, él empieza a limpiar modos y formas de pensar. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Quieres que yo te cambie? Humíllate. Esa es una verdad. ¿Quiénes son los que no cambian? Los que no se humillan, los que no piden consejo, los que piensan que siempre tienen la razón ellos y todos los demás están equivocados. Pero esa es un corazón altivo, y el corazón altivo no lo puede ver el Señor, lo ve de lejos, aunque lo ve, pero lo ve de lejos. Pero un corazón contrito y humillado no lo rechaza el Señor. Eso es una verdad de Dios, y esa es la verdad de Dios. Entonces, porque es muy importante, cuando usted empieza a ver la participación porque eso es muy importante. Esto es importante porque la participación activa de la verdad la encontramos en la Trinidad. Te voy a dejar los 3 versículos bíblicos que podemos encontrar en la palabra del Señor. En Juan en 17:3 dice, el Padre es el único Dios verdadero. Entonces, por eso es muy importante de que cuando tú aceptes una doctrina, si esa doctrina saca al Espíritu Santo, si esa doctrina saca a Cristo de la deidad, cuidado, porque te están desviando de la verdad. Por eso este clamor que hay en este día. El Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Eso ya lo sabes tú en Juan 14:6. Y la palabra del Señor dice en el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Eso lo puedes encontrar en Juan 16:13. Entonces, la verdad, el Señor es la verdad. Pero Él vino a dar la verdad del Padre. Y ahora el Espíritu Santo da testimonio del Hijo y del Señor, del Dios verdadero. Es decir, que ellos siempre trabajan juntos. Por eso el Señor dice que no tenemos que entristecer al Espíritu, porque Él es el único que nos revela la verdad. Y mire, es esa voz que muchos apagan, es esa voz que escuchan más su corazón, escuchan más su dolor, escuchan más su pasado, que la voz del Espíritu. El Espíritu a la verdad está dispuesto, y ese Espíritu que nos da el Señor nos da la capacidad. Entonces, al rechazar, fíjese bien, cuando nosotros nos salimos de la verdad, estamos rechazando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, es 3 veces malo ese pecado. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué dice? ¿Quién es el padre de mentira? Usted lo sabe en Juan 8:44. Se lo puse ahí porque yo quiero que usted vea y le diga, mira, a mí me gusta hablar la palabra de acuerdo a lo que sé, hermano. Lo que no sé no se lo puedo predicar, pero el Señor constantemente nos está enseñando. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted y yo nos salimos de la verdad, creemos cosas, así como los fariseos creyeron cosas. Le dijeron, no, nosotros no somos esclavos de nadie, nosotros, nuestro padre habla de que era el Señor y descendientes de Abraham, y le dicen, no, es que su padre les tuvo que decir esto. Mire, no lo quiero que usted vea como que el Señor no tenía tacto para hablar. Es que lo que estaba diciendo es que lo que estaban diciendo los fariseos cuando el Señor les quería hablar y no quería recibir la verdad, es que si fueran hijos de Dios me recibirían a mí y las palabras que yo le doy. Pero como el diablo, que es el mentiroso y padre de mentira, era el que los estaba ministrando a ellos, y por eso era la lucha, y ya su mente había creído mentiras. Y ten mucho cuidado, porque muchas veces cuando nosotros queremos salir avante con pecados y justificaciones, nos salimos de la verdad. Mire, una de las cosas más difíciles, y yo te lo puedo decir, una de las cosas más difíciles, aún aquellos, y más aún aquellos que ya están metidos en la iglesia, que ya tienen funciones, les cuesta humillarse. La humillación abre puertas a la verdad, pero la altivez de corazón te hace pensar mentiras. Y por eso uno de los caminos que tú puedes encontrar para descubrir la verdad de muchas situaciones en tu vida es humillarte. Bueno, vemos aquí, tenemos, ahora
Ahora, esto que te voy a decir ahora, mi hermano y hermana amada, tú que participas en una iglesia, esto es directamente para ti y para mí. Hay una responsabilidad muy grande de parte de la iglesia. Y usted dirá, bueno, hermano, ¿quién es el encargado de esto? Tú puedes ver a una persona ahí representando a alguien humillado. Nuestra responsabilidad como iglesia. Ah, perdón, es increíble cómo, cómo la iglesia puede comprometerse con algo más y salirse de la verdad con tal de llevar popularidad, con tal de llevar aceptación. Pedro lo dijo, ¿a quién tenemos que hacer caso? ¿A ustedes o a Dios? Y la iglesia, si tú lo quieres leer en 1 Timoteo 3:15, dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Te lo voy a leer otra vez. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Quién tiene la responsabilidad de ser representante de la verdad? Pero por eso te dije que cuando la iglesia agarra el compromiso de no desprenderse de la verdad, dime cómo terminó Pedro. Dime cómo terminó todos los discípulos. Cómo lee Hebreos 11. Por defender la verdad, por no comprometer la verdad. Yo te los iba a leer, hermano, pero que sinceramente es tremendo cuando nosotros no nos queremos comprometer con las cosas. Mira dónde terminaron estos. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra aquí, y te voy a leer en Hebreos 11, del 36 en adelante, el 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Mira, otros experimentaron vituperios, azotes y además otros prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá por allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Ellos no se comprometieron. Ellos no comprometieron la verdad. Ellos estaban comprometidos con Dios y con la verdad que el Señor les mostró. Y ahora te digo una cosa, la iglesia va a pasar por esas pruebas. La iglesia va a pasar por esas pruebas. Si tú ves los eventos escatológicos, la iglesia va a ser perseguida. Y mira, hermano, esta es la palabra del Señor. No digo, yo no soy profeta, pero es que la palabra lo dice. Así como empezó la iglesia al principio, cuando la verdad empiece a ser confrontada con la mentira, se tiene que pagar el precio. Y por eso es esto. ¿Para qué has nacido? ¿Vas a comprometerte con la verdad? Cuando uno está mal con Dios, a veces nos interesa más que nos reconozcan a nosotros las cosas que hacemos, que reconocer al Dios que nos puso a hacer las cosas. Y mire, la palabra aquí columna y baluarte, otras versiones, dice que la iglesia debe de ser columna y sostén de la verdad. Dice otra versión que la iglesia debe ser fundamento de la verdad. Dice otra versión que la iglesia debe de ser defensa de la verdad. Tiene que ser apoyo de la verdad. Tiene que defender la verdad. Tú no sé si has visto en los casos. Muchas veces no es la verdad la que se habla, sino que hay una cláusula ahí en la mayoría de juicios. Es que solo es que pongas un poco de duda en la mente de lo que están juzgando, y eso es lo más importante para que no declaren culpable, para que declaren ya culpable a una persona o inocente. Pero no es en base a la verdad, es en base a la duda que se pone en los testimonios de las personas. Y el Señor, hermano, no quiere que nosotros trabajemos de esa manera, sino que nosotros siempre nos comprometamos con Él el 100%. Bueno, no nos gusta muchas veces que nos hablen cuando nos confrontan, si nos estamos saliendo de la verdad. Y usted sabe la historia. Yo te voy a poner este ejemplo porque ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos confrontan
cuando una autoridad nos confronta en algo, que nos estamos saliendo de la verdad, de un principio bíblico, nos ponemos a la defensiva. Empezamos a criticar muchas veces a los líderes, empezamos a hablar. ¿Se recuerda qué es lo que pasó con Pedro y Pablo? ¿Quién estaba primero con Jesús? ¿Quién era el que lo vio vivo? Pedro. ¿Quién lo vio? Pero ya en una revelación, en un éxtasis, ya lo vio Pablo. Pablo no lo conoció en persona, él se le presentó el Señor. Pero en una ocasión, ahí lo lee usted en su tiempo libre, vaya a leer Gálatas 2. En una ocasión, pues Pedro estaba con estaba con los judíos y estaba con los gentiles. Y entonces cuando se sentaba con los judíos, cuando venían los judíos se separaba de los gentiles. Y entonces Pablo lo tuvo que llamar. Le dijo, tú no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer del evangelio una religión. No puedes venir y hacer división. La gracia de Jesucristo hizo a dos pueblos, un pueblo que no era pueblo, ahora será mi pueblo. Lo único que le dice, lo que nos justifica es la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Y le tuvo que llamar la atención. Mire, ¿cómo diría usted? Fíjese bien, póngase un ratito en los zapatos de Pedro, por favor. Sea, por favor, un poquito crítico, hermano. No es que critique la palabra, sino que crítico en personalidades. ¿Cómo se sentiría usted? Que usted vivió con el Señor Jesús, estuvo a los pies del Señor Jesús, que vio los milagros del Señor Jesús, vio el amor del Señor Jesús, estuvo en el derramamiento del Espíritu como el Señor lo había anunciado, y que le venga a decir otro que está haciendo las cosas mal. ¿Qué hubiera dicho usted a Pedro si usted hubiera sido Pedro? Así como es usted y como soy yo. ¿Y quién sos vos? Si fuera salvadoreño, ¿verdad? ¿Y quién sos vos? ¿Cómo me vas a empezar a decir tú? Si yo estuve a los pies de Jesús, ¿qué me vas a venir a enseñar tú las cosas? Se hubiera podido poner altanero, pero no, hermano. Pedro sabía, hermano, que él se había salido de la verdad, y por eso es que él aceptó la corrección de Pablo. Y sabía, y él recibió con humildad y dijo, bueno, ahora lo tengo que hacer como debe de hacerse. Y el Señor, hermano, le revela también lo que tiene que hacer más adelante con los gentiles. Mire, el trabajo del Señor es hermoso. De parte de Dios todos lo recibimos, pero de parte de los hermanos muchas veces no. ¿Por qué? Porque todavía hay altivez de corazón, todavía nuestro corazón no está pegado a la verdad, más a nuestro corazón que a la verdad. Nuestro corazón viene y es altivo, muestra altivez, ¿verdad? Que, que Pablo, hermano, no lo hizo para sentirse más alto que Pedro. Sinceramente no. Recuérdese el corazón de Pablo. Él dijo que aunque ustedes me amen menos, yo lo voy a amar más. El corazón de Pablo era un corazón celoso de la verdad, y por eso le tuvo que llamar a Pedro, pero le hizo claro que no lo hacía porque él era mejor que él, sino que por la gracia de Dios, él, Pablo, como un abortivo, fue llamado, pero eso tenía que llamarse la atención, y lo aceptó, y lo aceptó. Y créame, hermano, cuando uno está en las cosas de Dios y uno quiere pues agradar al Señor, uno tiene que reconocer cuando necesita cambiar. ¿Está conmigo todavía? Porque le estoy enseñando estas cosas, hermano, del propósito por el cual el Señor nos sacó de nuestra vana manera de vivir. Y usted dirá, bueno, es que ahora, ¿cuál es mi propósito? Si usted no hubiera nacido de nuevo, usted no sabría su propósito, pero ya nació de nuevo. Y por eso en el proceso usted tiene que ir atendiendo a las necesidades de cambio que hay, como Pedro lo hizo, como Pablo lo hizo y como todos los discípulos lo hicieron a la medida de que usted está apegándose a la verdad. Y mire, solo le puse esto, usted ya sabe la historia de esto. Aún hijos, hermano, perdón, no hijos, bueno, no puedo declararlo en el 100%, pero personas que tuvieron
no tan buena reputación de ser piadosos, pero así como Alejandro Magno, ay, perdón, mis hermanos, así como Alejandro Magno, esta es una pintura, ¿verdad?, de los deseos de Alejandro Magno. Y dice, y usted sabe la historia, que su ataúd fue llevado a hombros y transportado por los mejores médicos de la época. Esos fueron los tres deseos de Alejandro Magno. Usted sabe, el gran conquistador. El segundo deseo fue que los tesoros que se habían conquistado, ya sea plata, oro, piedras preciosas, fueron esparcidas por el camino hasta su tumba. Y el tercer deseo era que sus manos quedaran balanceándose en el aire fuera del ataúd. Y todos asombrados y le preguntaron por qué la razón de sus tres deseos. Y le dice, quiero que los demás, que todos vean, que aún los más eminentes médicos me carguen para mostrar que ellos no tienen poder sobre la muerte. 2. Quiero que en el suelo sea cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí se quedan. Y 3. Quiero que mis manos balanceen al viento para que las personas puedan ver que vinimos en las manos vacías y con las manos vacías nos vamos. Y usted dirá, ¿me podrá debatir alguien esto? Nadie puede, eso es una verdad. Y por eso el Señor dice, cuando vivas en esta tierra, la verdad de Dios es que busques las cosas de arriba. De ahí por eso es la prioridad del hombre. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Esa no es una sugerencia, esa no es una recomendación, esa es la verdad de Dios. Que cuando nosotros buscamos las cosas de arriba, si lo entendió Alejandro Magno, ¿por qué a veces nosotros no lo entendemos? ¿Por qué a veces nosotros, ya siendo cristianos, nos encerramos de nuevo a las cosas que afanan, nos encerramos de nuevo a las cosas que no valen la pena y empezamos a poner a Dios como, mira, me he dado cuenta que muchas personas, ya siendo cristianos, y diré a algunas personas, tal vez no conozco a muchas, pero algunas personas pueden tomar decisiones y piden consejo para tomar decisiones, pero para dejar las cosas de Dios, para eso no le piden consejo a nadie. Muchas veces dejan las cosas de Dios y le informan a todos los con que trabajan, hasta aquí llegué, aquí me voy. Y eso es antibíblico, porque cuando nosotros no buscamos consejo, y ahora usted dice, ¿quién me va a aconsejar a mí? Cuidado, corazón altivo, cuidado, altivez de corazón, porque la palabra del Señor dice que la verdad es esta, que en la multitud de consejos hay sabiduría, y el consejo, ¿dónde tiene que ser? De una persona que ame a Dios, que no tenga intereses creados por tu vida. Tiene que venir de una persona que ame a Dios, que busque a Dios, que dé representación de que le sirve, ama y busca de Dios. Ellos te pueden dar ese consejo y tú puedes ver, tu padre te puede dar consejo de acuerdo a sus experiencias, pero cuando esta persona ama a Dios, busca de Dios, cuando tú vas a tomar decisiones importantes en tu vida, ¿a quién le pides consejo? Eso es muy importante porque así te vas a mantener con propósito en tu vida. Vas a saber para qué has nacido. Porque en la nueva vida del Señor, tú tienes que saber de que tu nuevo nacimiento te da nuevas metas, te da nuevos propósitos. Ya, mira, la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee. Eso lo dice bien la palabra. Entonces, cuando tú empiezas a ver tu nueva vida, te empiezas a ver qué estoy haciendo para demostrarle a Dios que ya mi mirada está en las cosas de arriba, en tu nuevo nacimiento, en tu nuevo propósito de vivir, cuando ya tienes tu mirada en las cosas eternas. Estas cosas de aquí tienen un valor menor. Y no te digo no valen nada, sino que tienen un valor menor. Y entonces nos vamos a ir adentrando en esto, hermano. Quiero que veas aquí a uno de los discípulos más sonados, más hablados, más escudriñado en la palabra, es Timoteo. Y con esto voy a ir ya cerrando el tema, porque es muy importante que tú y yo vayamos a ver cómo en las vidas de las demás personas, te estoy poniendo ejemplos de vidas que le sirvieron a Dios, pero aunque le estemos sirviendo a Dios, aunque nosotros nos estemos entregando a las cosas de Dios, siempre van a haber
momentos en que nosotros tenemos que pedir consejo, tenemos que buscar hablar primero con Padre, Hijo y Espíritu Santo, luego con aquellos que aman a Dios, porque esas decisiones que tomas en la vida, en esta nueva manera de vivir, en esta nueva manera que el Señor quiere que vivamos en más las cosas del Espíritu que las cosas de la carne, que esas solo traen muerte. Ahí nos damos cuenta de que todos necesitamos guía, todos necesitamos consejo, todos necesitamos que nos den palabras de personas que realmente busquen de Dios, que quieran agradar a Dios. Porque si digamos, si a una persona se le cruzan los cables y quieres dejar a la esposa, no le vas a ir a preguntar al divorciado porque te va a decir, claro, con mucho gusto, ¿verdad? Y si vas a buscar ayuda financiera, si le vas a buscar consejo de alguien, no le vas a buscar un consejo a alguien que debe todo, porque ¿de dónde va a venir el consejo? Y aquí le dijeron, por ejemplo, a Timoteo le hablaron con estas palabras. Fíjate, Jesús no se comprometió con nada, no comprometió la verdad con Pilatos, no lo comprometió. Y lo mismo le dijeron a Timoteo, que cuando él estuviera en pruebas, ¿verdad? Que, que él entendiera que nada hemos traído a este mundo y que nada nos podemos llevar. Y estas son palabras inclusive de personas que ni siquiera posiblemente no buscaron del Señor, pero son bíblicas, ¿verdad? Uno de los consejos más intrépidos, le puedo decir, y más claros que Pablo le pudo decir a Timoteo, que para mantenerse en la verdad tiene que huir de su propia carne, tiene que huir de las cosas que atraen. Mira, una de las cosas que, no sé si aquí lo puedes ver, una de las cosas que te alejan de la verdad, que es la palabra de Dios, fíjese bien, ponga atención cuando la palabra de Dios dice huye, porque, mira, no hermano, es que, perdone, yo soy soldado de Cristo, yo voy a pelear la buena batalla de la fe, hermano, pero hay cosas que el Señor dice específicamente que huyamos. ¿Por qué? Porque si no huimos, tienen tanto poder sobre nuestra vida. Una de las áreas que más dice el Señor que peleemos huyendo es el área sexual. Es que huyamos. No podemos empezar con inocencias a escuchar otras voces. No podemos, tenemos que huir. El Señor lo dice, huye, ¿verdad? Como le dijeron a aquel que decía que venía turbado porque cada vez que pasaba por una calle miraba a una muchacha que tenía una falda cortita y se le empezaban a cruzar los cables y empezaban a pensar cosas y entonces el pastor le dijo, pero ¿cuál es tu problema? ¿Dónde vive la muchacha? En la calle tal. Y le dice, ¿y por qué pasas por esa calle? Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Podía pasar por otra calle. Huye, dice, huye de las ganancias deshonestas, huye de la codicia, huye del amor al dinero. Son cosas que corrompen al hombre, son cosas que corrompen al hombre y entonces cuando vemos el huir de Dios, venlo en la Biblia, es mejor huir que pensar de que puedes pelear la buena batalla ahí enfrentando. Esas áreas son peligrosísimas, ¿verdad? Cuando llegan y te dicen, mira, no sé si te has dado cuenta que a veces te llegan en las calles y te llevan un reloj, ¿verdad? Rolex, no sé, y te lo doy por $15, ¿verdad? Huye de esas cosas, dirá, a ese cuesta 500, me va a salir bien de buena ganancia, pero no, eso es ser cómplice y robar. Pero entonces el Señor dice, ¿cómo vamos a pegarte a la verdad? Con esto voy terminando. ¿Cómo vas a pegarte a la verdad? Mira, cuando a Timoteo le hablaron para pegarse a la verdad, él dice, pero huye de estas cosas, pero sigue. Vas a huir de unas cosas y vas a seguir otras cosas. Vas a huir de unas cosas. Le dice a Timoteo, le dicen, huye la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Cuando nosotros vemos esto,
nos damos cuenta de que una de las lecciones más grandes de la vida es que nos faltan estas cosas y por eso no podemos huir. Al faltarnos, no podemos huir si no buscamos las cosas. Quiero que te quedes conmigo porque con esto quiero sellarte esta enseñanza. Hay cosas que tenemos que aprender en nuestra vida espiritual que no la podemos aprender si no las buscamos diligentemente. Por eso una de las cosas que le dice, tú busca la justicia, que sea justo lo que vas a hacer, que sea piadoso lo que vas a hacer, que sea con fe, que sea con amor, que sea con paciencia y con mansedumbre. En otras palabras, que es parte de lo que la palabra del Señor dice, los frutos del Espíritu. Pero una de las cosas que más me llamó la atención es que uno, cuando tú ves la verdad, cuando tú estás siguiendo la verdad, cuando tú quieres encontrar la verdad, van a ver estos elementos que el Señor puso, hermano. Le quiero decir elementos porque significan varias cosas, pero tienes que buscarlos. Tienes que buscar la justicia, tienes que buscar la piedad, tienes que buscar la fe, tienes que buscar el amor, tienes que buscar la paciencia, tienes que buscar la mansedumbre. Todas esas cosas no son listas que tú te tienes que memorizar, lo tienes que buscar con diligencia. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es la piedad. Fíjese que yo me fui a buscar un poquito sobre la piedad, que es el primero que, una de las cosas que el Señor pide, que seamos piadosos. Y cuando hablamos de piedad, ¿qué se le viene a la mente? Ya voy a terminar. ¿Qué se le viene a la mente? Una persona así con su paradito así, y hasta así, ¿verdad? Hasta encogidito, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Y su caminadito así, piadoso. No. Fíjese que cuando yo empecé a buscar la piedad, cuando yo empecé a ver esto, fue muy difícil para mí poderlo encerrar. Uno de los que más profundizó en la piedad fue un teólogo, no sé si es francés, ahí en los 1500, fue Calvino. Y él estudió mucho, él como teólogo quiso profundizar. Y con esto lo voy a cerrar porque esto es, fíjese, se lo voy a leer literalmente para que usted lo pueda. Para Calvino, le estoy diciendo, esto es de un teólogo, dice: para Calvino, la comprensión teológica y piedad práctica, verdad y utilidad son inspiradas. Es decir, que la verdad tiene que ser inspirada por el Señor, tiene que ser revelada por el Señor, tiene que llevar piedad para poderlo poner en práctica. Es decir, que cuando nosotros aprendemos a ser piadosos, tiene que tener un elemento de conocimiento. Ese conocimiento nos lleva a una verdad aplicada. Y esa verdad aplicada se llama piedad. En otras palabras, la piedad es conocer a Dios y poner en práctica lo que Dios enseña. Eso es piedad. Conocer a Dios y poner en práctica lo que nos enseña. Es decir, no quedarse en las nubes teológicas sin caminar en la tierra, sino ser práctico en las cosas que el Señor nos enseña. Por eso es que la palabra piedad es de pietas. Esa es la palabra, pietas. Él arraiga, hermano. Calvino estudia mucho esto, que no podemos actuar aquí en la tierra correctamente si no conocemos a Dios. Entonces, la base de la verdad es conocer a Dios primeramente. Y el conocer a Dios nos lleva a tener actitudes y acciones que nos dirigen a servir a Dios. Y cuando servimos a Dios, servimos a los santos. Mire, tal vez esto que te tiré de último, que te arrojé, tal vez es mucho para que lo podamos asimilar. La piedad es más práctica de lo que te imaginas. Por eso es que para que puedas decir que hablas con la verdad y actúas en la verdad, debes de aplicar ese conocimiento, conociendo a Dios en una actitud piadosa. No en una actitud humana, sino en una actitud piadosa. Esto establece una relación entre lo que Dios dice y lo que tú haces. Y la piedad te conecta y hace que
tú le sirvas a Dios en forma respetuosa, en amor al prójimo. Y cuando tú le actúas eso, porque muchas personas actúan con intereses creados, actúan con conocimientos e intereses de que le den el crédito a ellos. Eso no es sano para nadie, sino que te sales de la verdad. Pero cuando tú conoces la piedad, por eso me impactó mucho cuando empecé a estudiar esto de la piedad, que tal vez lo vamos a dejar para otro tema, es cuando nos damos cuenta de que la verdad no la podemos llegar solo así. Yo quiero la verdad. No, tienes que aprender tienes que aprender a amar, tienes que aprender a ser piadoso, tienes que aprender a ser justo para poder tener revelación de la verdad. Por eso es que Timoteo fue exhortado en muchas formas, ¿verdad? Y el Señor a través de Pablo le dijo, no te avergüences, Timoteo, mantente, persevera, sufre las aflicciones como buen soldado. Timoteo tuvo que ser exhortado en todo momento, así como nosotros. Muchas veces nosotros por no ser fieles, por no dar un fiel testimonio de la verdad, muchas veces nosotros nos comprometemos con otras cosas que no es la verdad y eso le desagrada a Dios. Muy bien, mis hermanos. Quiero dejarte esto. El verdadero cristiano que no se aparta de la verdad nunca puede dejar de dar testimonio de esa verdad, de la verdad que está en Cristo Jesús. Por eso es que el cristiano que deja escudriñar las escrituras se aleja de la verdad. Es muy difícil para mí, después de todo esto que estamos analizando, estamos estudiando, estamos escudriñando, venir a querer que alguien me dé un consejo, que me venga a dar, si su vida a mí no me muestra que está pegada a la palabra de Dios. Puedo escucharlo, pero sé que una persona que no escudriña las escrituras, que no conecta el conocimiento de Dios con las acciones aquí en la tierra, esa persona es muy difícil que pueda dar un buen consejo de la verdad. Porque dice la palabra que al escudriñar las escrituras, ahí dice, ahí tenemos vida eterna. Y ellos, dice la palabra, dan testimonio del Señor. Así es que le dejo esa inquietud. ¿Para qué has nacido? Jesús sabía que había nacido para dar testimonio a la verdad. Cuando tú naciste de nuevo, tu único enfoque que Dios quiere es que des testimonio a la verdad. Y el Señor te está hablando, nos está hablando que van a haber muchos tropiezos. Hay personas que estaban, según ellos, dando testimonio de la verdad y les tuvieron que decir hijos del diablo. Estaban judaizando. Hay ahora muchos judaizantes que están sacando a algunas personas de la verdad. Yo aquí no estoy por conocimiento, estoy por gracia. No estoy por teología, estoy por gracia. Aquí no estoy para demostrar que soy mejor que nadie. No, estoy por gracia, el favor inmerecido de Dios. ¿Quién no le ha fallado a Dios? Por eso dice la palabra que nadie se puede jactar delante de su presencia. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Es la gracia del Señor. ¿Y quién es la gracia del Señor? Jesucristo. La gracia y la verdad están resumidas en la persona de Jesús. Quiero que con esto terminamos. Y quiero que si se puede poner de pie para que oremos por esta palabra y por las peticiones de los hermanos. Estamos terminando unos minutos antes. Yo creo que estamos en ese deseo. Yo le voy a suplicar que ahí donde está, por favor, Dios lo está viendo. Yo no lo puedo ver, pero Dios sí lo ve. Quiero que se una la familia Parasal. Está pidiendo oración por la familia Cervantes, familia Hernández. También están pidiendo oración para que abran puertas de trabajo. Nuestra hermana Hilda Ovalle pide oración por su familia,
por sus hijos, que conozcan de Dios. Nuestra hermana Estelita por Guatemala, bueno, que está en toque de queda, y por su hermano Hugo, y por todos los enfermos de este virus. Nuestra hermana Claudia Barrientos pide oración para que esta pandemia termine, que abran puertas de trabajo y sanidad para todos. Oración, nuestra hermana Erika por la familia Suárez, Rafael por sanidad, ¿verdad? Nuestra hermana Angélica Villanueva, oración por el hermano Oscar Arevalo. Muy bien. Yo quiero que en este momento usted reconozca el valor de la oración intercesora. Usted tiene que saber que la oración del justo tiene poder. Tiene que creerlo. Tiene que creerlo en fe, esa certeza de lo que espera. Esa certeza que hay en su corazón, esa convicción de lo que ahora no vemos. Pero vamos a orar, vamos a clamar, vamos a unirnos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, sabemos, Señor, que escucho solo mi voz en este lugar, pero tú estás escuchando las voces de cada uno de mis hermanos, Padre. Nos unimos, Señor, para que tú levantes todas esas familias que están afectadas, Señor, por este virus. Él no tiene el control, ese virus no tiene el control, lo tienes tú y lo has tenido tú, Señor. Tú tienes el poder, tú eres el Todopoderoso. Declaramos que una palabra tuya basta para que todo aquello que está en caos, todo aquello que está afectando esos cuerpos, Padre, levantes, Señor, a vidas, levantes familias, Padre, que todas las cosas, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas, y clamamos a ti, porque sabemos que el clamar a ti trae paz a nuestro corazón, porque aquellos que perseveran en ti, Señor, que perseveran buscándote, tú los guardarás en completa paz, y lo declaramos, Señor, que esas familias se levantarán, Padre, pero no solo que se sanen, Señor, de ese virus, que las enfermedades que hayan en su alma, que aquellas que hayan llegado a su espíritu, Señor, que tú eres el restaurador de todas las cosas, Señor amado, porque las cosas del cuerpo, Señor, son unas, pero las del alma y del espíritu son otras. Oramos por esas familias, no solo por sanidad, Señor, del cuerpo, sino que sanen, Señor, que todas las cosas que estén afectando su vida, Padre, que si hay problemas familiares, Padre, que tú obres de manera poderosa, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que vas a llegar a la vida de Hugo, que vas a llegar a todas las familias, Señor, que están aquí plasmadas, a la familia Rafael Suárez, Señor, que tú eres el que tienes, Señor, en el hueco de tu mano, esas familias, Señor. En ti toman nombre todas las familias de la tierra, Señor. Sabemos de que tú obras, Señor, cuando tus hijos claman a ti, tú respondes, dice tu palabra, Padre. Gracias, Señor amado, porque sabemos que tú tienes control sobre la vida, Señor, de nuestro pastor Oscar Arevalo, Señor. Que tú lo guardes, Señor, que su salud se mantenga, Padre. Lo declaramos, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Oramos, Señor, por todos los países, Padre. No solo por Guatemala, no solo por Salvador, no solo por Honduras, no solo por Nicaragua, por Ecuador. Aunque hay hermanos, Señor, que están en las iglesias clamando por cada uno, Señor, de sus lugares de origen. Su Señor no hace esa acepción de personas, Padre. El que clama a ti, el que se humilla a ti, Señor, el que confía en ti, Señor. Tú declaras que en esa palabra poderosa, que tú puedes levantar, Señor, esas pestes, que tú puedes levantar aquello que ha afectado a tu pueblo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, sabemos que todas las cosas tienen propósito en ti. No hay despropósito en ti, Señor. Ayúdanos como iglesia a no tener una mentalidad fuera de lo que tú ya diseñaste a tu iglesia, Señor. Sabemos, Señor, que eres tú el que nos guarda. Señor, por favor, fortalece todas esas familias, Padre, que han perdido familiares, Señor, a causa de esta pandemia, Señor. Por favor, llévales el consuelo que necesita su alma y ayúdales, Señor, a levantarse buscando en ti el refugio y el consuelo que necesitan. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Gloria a Dios.
Dios los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por ese tiempo. Imagínense, hasta terminamos unos minutitos antes. Yo creo que para muchos es mucha alegría, ¿verdad? Dios me los bendiga y por favor estemos clamando por cada una de estas familias. Bye, mis hermanos. Dios los guarde.